Dicen que toda gran historia comienza en un silencio. La de los templarios, sin embargo, nació en la penumbra de una ciudad bañada por rezos, sangre y polvo, Jerusalén, año 1119. Imagina las murallas todavía marcadas por la reciente primera cruzada. Los cruzados habían tomado la ciudad apenas 20 años antes, y el eco de espadas contra escudos aún resonaba en sus calles. Miles de peregrinos acudían a Tierra Santa con la esperanza de tocar los lugares donde había caminado Cristo, pero muchos no llegaban vivos. Bandas de saqueadores y asesinos emboscaban a los viajeros en los desiertos y montañas de Palestina. El camino a lo sagrado era, en realidad, un sendero hacia la muerte. Es aquí donde aparece la figura de Hugues de Payns, un caballero francés de noble linaje, acompañado por otros 8 hombres decididos. No buscaban gloria ni reinos, querían proteger a los peregrinos que cruzaban esas tierras hostiles. No eran muchos, pero tenían una fe de hierro. Una noche, bajo la luz de antorchas y con la luna recortada sobre Jerusalén, juraron su misión. Prometieron castidad, pobreza y obediencia. Pero su voto iba más allá del monacato. Se convirtieron en algo distinto, algo nunca visto hasta entonces: monjes guerreros. El rey Balduino II de Jerusalén, impresionado por la determinación de aquel pequeño grupo, les cedió un lugar para vivir, unas estancias en el ala sur del antiguo Templo de Salomón. Desde aquel momento, comenzaron a ser conocidos como los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. El nombre era largo, pero el mundo pronto los llamaría de un modo más simple y temible: los templarios. Su inicio fue casi insignificante. Apenas 9 hombres, sin riquezas, sin ejércitos. Vestían túnicas blancas, símbolo de pureza, y portaban una cruz roja cosida al pecho, emblema del sacrificio. Su misión era escoltar a peregrinos indefensos, y en eso se entregaron con fervor. Cuentan que su disciplina y su brutal eficacia hicieron que en pocos años fuesen temidos por bandidos y respetados por nobles. Pero el verdadero poder de los templarios no estaba solo en su espada. Era la mística que comenzaba a rodearlos. Un ejército de monjes armados parecía un contrasentido, un desafío a las reglas del mundo medieval. Mientras la mayoría de las órdenes religiosas rezaban en monasterios, ellos rezaban antes de marchar a la batalla. Mientras los monjes buscaban el silencio, los templarios lo rompían con el galope de sus caballos. En 1129, apenas una década después de su fundación, la orden recibió el respaldo oficial de la Iglesia en el Concilio de Troyes. San Bernardo de Claraval, una de las mentes más influyentes de la cristiandad, los defendió con ardor. Escribió un tratado titulado De Laude Novae Militiae, elogio de la nueva caballería, donde proclamaba que luchar en nombre de Dios era incluso más puro que vivir en un claustro. Así, los templarios pasaron de ser un pequeño grupo a una fuerza reconocida por la cristiandad entera. Y con el reconocimiento llegaron las donaciones. Reyes, condes y señores entregaron tierras, riquezas y privilegios. En apenas unos años, los templarios se convirtieron en algo mucho mayor de lo que cualquiera pudo imaginar: una orden internacional, con presencia en casi todos los rincones de Europa y en los territorios cruzados de Oriente. Pero aquí aparece el primer susurro de misterio. La sede de los templarios en Jerusalén estaba sobre las ruinas del Templo de Salomón, un lugar cargado de simbolismo, donde según la Biblia se habían guardado tesoros sagrados. Algunos cronistas de la época aseguraban que los templarios no solo protegían peregrinos, sino que buscaban algo enterrado en lo profundo de aquel suelo milenario. ¿Qué hallaron? Nadie lo sabe con certeza, pero leyendas posteriores hablaron del Arca de la Alianza, de reliquias sagradas e incluso de conocimientos prohibidos. Fuera verdad o mito, esa conexión con el templo les dio un aura especial. Ya no eran simples caballeros, eran guardianes de secretos. Y ese rumor sería el inicio de la larga cadena de misterios que envolvería a la orden hasta su caída. En apenas 20 años, pasaron de ser un grupo de caballeros pobres a convertirse en una institución respetada, temida y venerada. Cabalgaban con disciplina inquebrantable, luchaban sin retroceder, y su lema comenzaba a escucharse como un eco de acero: non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Lo que había nacido como un juramento en la penumbra de Jerusalén, pronto se transformaría en una fuerza capaz de cambiar el rumbo de la historia medieval. Y con ello, también encendería las primeras llamas de la envidia, el miedo y la sospecha.
Porque cada vez que una organización crece demasiado rápido, el mundo empieza a preguntarse, ¿qué hay detrás de su poder? El eco de los cascos resonaba en la arena caliente de Tierra Santa. Ya no eran 9 hombres. Eran centenares, marchando bajo un mismo estandarte, fondo blanco con la cruz roja, símbolo de pureza y sacrificio. Así comenzaba el verdadero ascenso de los templarios. Los peregrinos, antes presa fácil, ahora caminaban seguros entre columnas de caballeros armados. La fama de los templarios creció como un fuego imparable. Donde antes reinaba el miedo, ahora había confianza. No eran simples escoltas, eran el ejército de Dios en la tierra. Pero su poder no venía solo de la espada. Con cada victoria, crecían las donaciones. Reyes y nobles les entregaban castillos, tierras, caballos y fortunas. En toda Europa comenzaron a levantarse casas templarias, fortalezas que servían de refugio para viajeros, centros de administración y, en secreto, depósitos de riqueza. La orden, que había nacido pobre, pronto acumulaba recursos como ningún otro grupo religioso o militar. Su disciplina era inquebrantable. A diferencia de otros ejércitos, los templarios no luchaban por gloria personal. Sus reglas eran estrictas: obediencia absoluta, austeridad, prohibición de abandonar el campo de batalla. Se decía que un templario prefería morir antes que retroceder un solo paso. Esa reputación los convirtió en una fuerza letal. En las cruzadas, eran la vanguardia del ejército cristiano. Siempre iban al frente, abriendo paso con furia y determinación. Los cronistas musulmanes, que los enfrentaron en combate, reconocían su valentía y hablaban de ellos como guerreros temibles, casi sobrenaturales. Pero no todo era batalla. En la sombra, los templarios empezaban a tejer otra red, la del dinero. Crearon un sistema que muchos consideran el primer antecedente de la banca moderna. Un peregrino podía depositar sus bienes en París y retirarlos en Jerusalén mediante un documento sellado por la orden. De este modo, evitaban ser robados en el camino. Era un servicio revolucionario que les dio aún más poder. La paradoja era evidente. Habían jurado pobreza, pero manejaban riquezas incalculables. Y cuanto más crecían, más preguntas surgían. ¿Qué secretos guardaban en sus fortalezas? ¿Qué manuscritos ocultaban en sus archivos? Nadie lo sabía. Y el misterio solo alimentaba su leyenda. A mediados del siglo XII, los templarios eran ya una fuerza internacional. Sus castillos en Tierra Santa, como la imponente fortaleza de Saft o el Crac de los Caballeros, aunque compartida con los hospitalarios, eran prácticamente inexpugnables. Sus caballeros eran entrenados desde jóvenes para resistir dolor, hambre y miedo. Y sus símbolos, el sello de 2 caballeros montados en un mismo caballo, la cruz roja sobre el blanco, empezaban a adquirir un aire enigmático, como si ocultaran significados que no todos podían comprender. Incluso su lema alimentaba las sospechas: non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Muchos lo repetían como una simple oración, pero otros se preguntaban si escondía un doble mensaje, una clave reservada solo para los iniciados. El pueblo los veneraba, los reyes los necesitaban, la Iglesia los bendecía. Pero detrás de esa imagen de guerreros santos, la orden cultivaba una discreción casi inquietante. Sus reuniones eran secretas, sus rituales reservados únicamente a los hermanos. Nadie ajeno a la orden sabía con certeza qué ocurría en sus ceremonias de iniciación. Y como siempre ocurre con lo desconocido, la imaginación del pueblo comenzó a llenar los vacíos con rumores. Algunos decían que juraban sobre reliquias sagradas traídas del mismísimo templo de Salomón. Otros afirmaban que rendían culto a símbolos extraños, que su fe tenía raíces más profundas, o más oscuras, de lo que la Iglesia reconocía. Verdad o mentira, lo cierto es que los templarios se habían convertido en algo más que una orden militar. Eran una institución con poder político, militar, económico y espiritual. Y cuando una organización alcanza ese nivel de influencia, inevitablemente despierta admiración y también miedo. El siglo XII fue la época de su auge, el momento en que los templarios parecían invencibles. Pero como toda historia marcada por la gloria, en las sombras ya se preparaban los primeros enemigos. No solo en los desiertos de Oriente, sino también en los palacios de Occidente. La orden había nacido como una chispa en Jerusalén. Ahora era una hoguera que iluminaba a toda la cristiandad.
Pero en la luz más brillante también se forman las sombras más profundas. Hay lugares que parecen diseñados para guardar secretos. El monte donde se alzaba el templo de Salomón era uno de ellos. Allí, según las Escrituras, se habían custodiado tesoros sagrados, el arca de la alianza, las tablas de la ley, reliquias capaces de unir lo humano con lo divino. Cuando los templarios establecieron su cuartel en ese lugar, el mundo no tardó en susurrar: no puede ser una coincidencia. Los registros históricos confirman que su primera sede en Jerusalén estaba sobre las ruinas del templo. Pero lo que hicieron allí sigue siendo un misterio. Algunos cronistas aseguran que, más que proteger peregrinos, los caballeros pasaban largas temporadas excavando bajo las piedras antiguas. No buscaban oro corriente ni reliquias comunes. Buscaban algo más. ¿Qué hallaron en las profundidades? Nadie lo sabe con certeza. Los rumores hablan de pergaminos ocultos, textos que contenían conocimientos prohibidos, secretos de arquitectura, astronomía o alquimia traídos del mundo antiguo. Otros mencionan la posibilidad de que encontraran el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del Antiguo Testamento, capaz de derribar muros y sembrar el terror en los enemigos. Las leyendas se multiplicaron con el tiempo. Algunos afirmaban que recuperaron fragmentos de la cruz verdadera, otros que hallaron el Santo Grial no como un cáliz, sino como un saber perdido. Y aunque la historia oficial nunca lo confirmó, lo cierto es que los templarios, tras sus años en Jerusalén, emergieron con un prestigio inexplicable. Pasaron de ser un puñado de caballeros pobres a una orden respetada por papas y reyes. ¿Fue solo disciplina y fervor religioso, o encontraron algo en aquellas ruinas que les dio poder? El aura de misterio creció con el paso de los siglos. Las ceremonias de iniciación templaria, envueltas en secreto, parecían reforzar la sospecha. Nadie ajeno a la orden sabía en qué consistían realmente. Se decía que los nuevos miembros juraban sobre reliquias sagradas. Otros aseguraban que besaban símbolos extraños, incluso ídolos prohibidos, como una cabeza misteriosa llamada Baphomet. El nombre resonaba como un eco oscuro. Era un dios pagano, una deformación de la palabra Mahoma, o un código que escondía un secreto más profundo. Nunca se aclaró del todo. Lo cierto es que, siglos más tarde, cuando la orden fue perseguida, esta acusación sería uno de los cargos más repetidos. La relación de los templarios con el templo de Salomón no solo fue geográfica. El lugar les dio identidad, les dio nombre y quizás también les dio acceso a un conocimiento que nadie más poseía. Porque los templarios no solo eran guerreros. Sabían de arquitectura, de contabilidad, de navegación y de criptografía. Su red de fortalezas estaba unida por un sistema de señales y claves que solo ellos entendían. Algunos estudiosos modernos han sugerido que pudieron entrar en contacto con manuscritos judíos o árabes guardados en Jerusalén, textos que contenían conocimientos mucho más avanzados que los que Europa poseía en aquel tiempo. Y si esto fue cierto, no solo eran guardianes de reliquias, eran guardianes de ideas. Ideas que podían cambiar la forma en que se entendía el mundo. El misterio es tal que, incluso en excavaciones modernas, bajo el monte del templo se han hallado túneles y pasadizos que refuerzan la sospecha de que allí hubo búsquedas intensas durante la época templaria. Lo que sí es cierto es que, a partir de su estancia en Jerusalén, los templarios nunca volvieron a ser los mismos. Su expansión fue meteórica. En apenas unas décadas poseían tierras en Francia, España, Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia. Sus castillos surgían como símbolos de poder en todos los rincones de Europa. Y, sin embargo, el secreto del templo seguía latiendo en su historia. Nadie podía probarlo, pero todos lo sospechaban: los templarios habían encontrado algo. Y ese algo no solo fortaleció su fe, también alimentó el temor de que ocultaban un poder demasiado grande para ser revelado. El pueblo los miraba con fascinación, los reyes con respeto, pero en las sombras comenzaba a crecer otra emoción, la envidia. Porque un secreto guardado con tanto celo no puede sino despertar la ambición de quienes lo rodean. La orden del Temple se había convertido en un misterio viviente. Y como todo misterio demasiado poderoso, tarde o temprano se transformaría en un peligro. El poder tiene un precio. Y en el caso de los templarios, ese precio fue la sospecha. A mediados del siglo XIII, la orden había alcanzado un nivel de influencia que ningún otro grupo religioso o militar podía igualar.
No eran solo caballeros, eran banqueros, diplomáticos, arquitectos, estrategas. Sus fortalezas se alzaban como murallas indestructibles, y sus cofres rebosaban de riquezas donadas por reyes y nobles agradecidos. El contraste era inquietante. Una orden que había jurado pobreza manejaba fortunas que rivalizaban con las de los propios monarcas. Los templarios podían financiar campañas militares enteras, prestar dinero a reyes y hasta sostener reinos en crisis. Europa entera parecía deberles algo. Y cuando alguien debe demasiado, el respeto se convierte en resentimiento. Reyes como Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, comenzaron a verlos como un obstáculo más que como aliados. Los templarios no respondían a ningún poder terrenal. Su única autoridad era el Papa. Y eso los convertía en una fuerza incómoda, un ejército internacional que obedecía a Roma y no a las coronas. Los rumores, además, no cesaban. Se hablaba de rituales secretos en sus ceremonias de iniciación, de ídolos ocultos, de palabras en lenguas desconocidas. Nadie podía probar nada, pero el misterio bastaba para encender la sospecha. Cuanto más herméticos eran los templarios, más se alimentaban las historias de herejía. El pueblo comenzó a verlos con una mezcla de fascinación y temor. Eran guerreros santos, sí, pero también guardianes de secretos insondables. ¿Qué escondían en sus cofres además de oro? ¿Qué significaba ese sello en el que dos caballeros compartían un solo caballo? ¿Era símbolo de humildad o de un conocimiento encriptado? Lo cierto es que su poder militar seguía siendo indiscutible. En las cruzadas, eran la punta de lanza, los primeros en cargar y los últimos en retirarse. Pero las derrotas cristianas en Oriente comenzaron a manchar su reputación. Las ciudades caían, los castillos se perdían, y aunque los templarios luchaban hasta el final, la opinión pública empezó a girar. ¿Realmente cumplían su misión o se habían vuelto demasiado cómodos en sus riquezas? El contraste se volvió aún más evidente cuando, tras la caída de Acre en 1291, último bastión cruzado en Tierra Santa, los templarios se replegaron a Chipre y luego a Europa. Ya no había peregrinos que escoltar ni Tierra Santa que defender. Su razón de ser parecía desvanecerse. Y sin embargo, la orden seguía creciendo en poder económico. Sus fortalezas en Europa eran bancos disfrazados de castillos. Los reyes pedían préstamos, los nobles hipotecaban tierras, y los templarios acumulaban documentos y riquezas en cofres sellados. Era una red tan eficiente que muchos creían que los templarios poseían secretos financieros adelantados siglos a su tiempo. El choque era inevitable. Reyes endeudados comenzaron a odiar a sus acreedores de túnica blanca y cruz roja. La Iglesia, aunque protectora de la orden, empezaba a ver en ella una fuerza demasiado autónoma. Y el pueblo, alimentado por rumores de rituales oscuros, empezaba a mirar a los templarios con recelo. Fue en este ambiente de tensiones cuando el nombre de los templarios se tiñó de sombra. Lo que había comenzado como rumores aislados se transformó en acusaciones serias: idolatría, herejía, pactos con el diablo. Nadie sabía de dónde provenían esas historias, pero pocos se atrevían a defenderlos en público. El secreto bajo el templo de Salomón, aquel rumor de que habían hallado algo prohibido, volvió a surgir con fuerza. ¿Qué trajeron de Jerusalén?, se preguntaban en las tabernas y los palacios. ¿Es oro o es un conocimiento que no quieren compartir? Los templarios seguían guardando silencio. Sus labios eran murallas. Y ese silencio, más que protegerlos, se convirtió en su mayor debilidad. Porque el poder, cuando no se explica, se teme. Y lo que se teme, tarde o temprano se destruye. Viernes 13 de octubre de 1307. Una fecha que resonaría en la historia como un presagio de desgracia. Ese amanecer, en Francia, las campanas repicaban como en cualquier otro día. Nadie sospechaba que en cuestión de horas, la orden más poderosa de la cristiandad quedaría marcada para siempre. El plan llevaba meses gestándose en las sombras. El artífice, Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso. Su reino estaba en crisis, sus arcas vacías, sus deudas con los templarios eran impagables. El monarca veía en ellos no solo acreedores incómodos, sino también rivales demasiado poderosos. Y donde muchos veían protectores de la fe, Felipe veía un tesoro que codiciaba. La oportunidad se presentó con un aliado inesperado: la sospecha.
Los rumores sobre ritos secretos, idolatría y herejía flotaban desde hacía décadas. Bastaba con convertirlos en acusaciones formales para que la opinión pública se volviera contra la orden. Y Felipe lo sabía. A medianoche, su red de oficiales y soldados recibió la orden: arrestar a todos los templarios de Francia al mismo tiempo. El golpe debía ser fulminante, sin margen de reacción. Y así fue. Al amanecer, castillos, encomiendas y casas templarias fueron tomadas por sorpresa. Los caballeros, confiados en su estatus de guerreros santos, fueron capturados como criminales. El gran maestre, Jacques de Molay, cayó también en la trampa. Aquel hombre, venerado por su disciplina y su fe, fue detenido en París junto a los altos dignatarios de la orden. Nadie lo esperaba. Nadie lo podía haber imaginado. Las acusaciones eran devastadoras: negar a Cristo en las ceremonias secretas, escupir sobre la cruz, rendir culto a un ídolo llamado Baphomet, practicar actos impuros en los rituales de iniciación. Cargos oscuros, imposibles de demostrar, pero suficientes para destruir su reputación. La Iglesia, bajo presión, no tardó en reaccionar. El Papa Clemente V dudó al principio, pero el poder de Felipe era demasiado grande. La maquinaria de la Inquisición se puso en marcha. Torturas brutales arrancaron confesiones forzadas a muchos templarios. Confesiones que luego eran retiradas, pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Los templarios, que durante 2 siglos habían sido la vanguardia de la fe, ahora eran presentados como herejes peligrosos. El mundo, sorprendido, aceptó la narrativa del rey. Pocos se atrevieron a defenderlos. Porque oponerse a Felipe era desafiar al poder mismo. Ese viernes 13 no solo cayeron hombres. Cayó también el mito de invencibilidad que rodeaba a la orden. Sus fortalezas fueron confiscadas, sus bienes incautados, su nombre arrastrado por el barro de la herejía. Pero lo más intrigante no fue lo que se dijo, sino lo que nunca se encontró. Los tesoros templarios, los cofres de oro, los documentos secretos, desaparecieron. Cuando los soldados del rey allanaron las encomiendas, hallaron menos de lo esperado. Como si alguien hubiera sabido lo que ocurriría y hubiera trasladado lo más valioso antes del golpe. Ese misterio se convirtió en una de las leyendas más persistentes de la historia. ¿Dónde fueron a parar los tesoros templarios? ¿Escaparon hacia Escocia, hacia Portugal, hacia lugares aún más lejanos? ¿O lo que se llevaron no era oro, sino secretos imposibles de revelar? La conspiración del rey fue tan perfecta como brutal. En cuestión de días, la orden pasó de ser indispensable a convertirse en enemiga. Y todo por un motivo que no tenía nada de espiritual: el dinero y el poder. El viernes 13 quedó grabado como el día de la traición. Un día en que la superstición se mezcló con la historia y que aún hoy sigue cargado de mala suerte en la memoria colectiva. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque Felipe no solo quería su riqueza, quería borrar su nombre. Y para ello necesitaba que los templarios murieran no como caballeros, sino como herejes condenados. El eco de las cadenas reemplazó al repique de las campanas. Donde antes los templarios marchaban en procesión solemne, ahora se los veía arrastrados a las mazmorras, convertidos en prisioneros de un destino que jamás imaginaron. El proceso contra la Orden del Temple fue uno de los juicios más infames de la Edad Media. En teoría, se trataba de esclarecer acusaciones de herejía. En la práctica, era un teatro montado para justificar la ambición de un rey y la debilidad de un papa. Las celdas húmedas de París y otras ciudades de Francia se llenaron de caballeros de túnica blanca. Hombres que habían jurado castidad, obediencia y pobreza, ahora enfrentaban acusaciones de idolatría, sacrilegios y prácticas obscenas. Era un contraste brutal: guerreros que habían muerto en Tierra Santa, ahora presentados como traidores a la fe. Pero las pruebas eran débiles. No había testigos, no había reliquias, no había ídolos. Solo rumores. Y cuando los rumores no bastan, la Inquisición tiene un arma infalible: la tortura. Los testimonios arrancados bajo tormento llenaron los archivos. Algunos confesaron haber negado a Cristo, otros dijeron haber visto un ídolo con forma de cabeza barbuda, otros juraron que sus iniciaciones incluían actos impuros. Pero lo más extraño fue que muchos se retractaban después, diciendo que habían hablado bajo dolor insoportable. El supuesto ídolo, llamado Baphomet, jamás apareció.
Nadie pudo mostrarlo, nadie pudo describirlo con exactitud. Era un fantasma creado por la sospecha, pero bastaba para sembrar el miedo. La palabra Baphomet quedó marcada en la memoria como símbolo de lo prohibido. Mientras tanto, Jacques de Molay, el gran maestre, resistía con firmeza. Bajo tortura, en ocasiones confesaba, pero luego se retractaba en público. Su actitud desconcertaba a todos. Parecía dispuesto a soportar el tormento antes que traicionar la verdad. ¿Qué verdad guardaba? ¿Qué sabía que no podía revelar? El pueblo observaba en silencio. Algunos veían en los templarios culpables de secretos oscuros, otros los consideraban mártires de una conspiración. La ambigüedad alimentaba la leyenda. Y cuanto más se prolongaban los juicios, más crecía la sombra del misterio. El Papa Clemente V, presionado por Felipe IV, trató de mantener una apariencia de imparcialidad. Convocó concilios, envió legados, buscó testimonios. Pero la verdad era incómoda. Los templarios eran demasiado ricos, demasiado poderosos, demasiado incómodos. Y la Iglesia, debilitada, cedió al peso del rey francés. Finalmente, en 1312, la orden fue oficialmente disuelta por decreto papal. No hubo condena definitiva de herejía, pero sí un silencio calculado. Era más fácil borrar su nombre que enfrentarse a las dudas que dejaban tras de sí. Lo más intrigante es que, a pesar de los registros de tortura y confesiones, nunca se hallaron pruebas concluyentes de herejía. Ni ídolos, ni textos prohibidos, ni rituales oscuros. Nada. La orden fue destruida no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Y, como si el misterio no fuese suficiente, el rastro de sus riquezas desapareció. Los cofres templarios, las arcas llenas de oro, los documentos financieros, nadie los encontró. Era como si se hubieran desvanecido justo antes de los arrestos. Una desaparición que alimentó teorías de tesoros ocultos en Escocia, en Portugal o incluso en lugares aún más lejanos, más allá del mar. El proceso fue una farsa sangrienta, un teatro de dolor y silencio. Pero de ese teatro nació un mito indestructible, el de una orden que cayó por guardar secretos demasiado grandes, tesoros demasiado poderosos, verdades que no podían salir a la luz. Los templarios habían muerto en los calabozos, pero su leyenda acababa de nacer en la imaginación del mundo. París, marzo de 1314. El aire frío del Sena cortaba la piel, pero nada podía compararse con el fuego que estaba por encenderse. En una pequeña isla frente a Notre Dame, una multitud aguardaba en silencio. Habían acudido a presenciar el final de una orden que alguna vez había sido invencible. En el centro, atados a estacas, estaban dos hombres, Jacques de Molay, gran maestre de los templarios, y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía. Sus túnicas blancas, ahora sucias y desgarradas, seguían llevando la cruz roja, símbolo que nunca abandonaron. El juicio había sido una farsa, el proceso una tortura. Pero la sentencia era clara: muerte en la hoguera. La multitud murmuraba. Algunos veían herejes castigados, otros mártires inocentes. Nadie podía apartar la vista. Molay, viejo ya, con el rostro endurecido por años de combate y prisión, fue llevado a la estaca. Los guardias esperaban un último gesto de rendición, un arrepentimiento. Pero lo que ocurrió se convirtió en leyenda. Antes de que las llamas lo envolvieran, el gran maestre alzó la voz. Su grito, firme y resonante, se escuchó en toda la isla. Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. Pronto, una gran desgracia caerá sobre quienes nos han condenado injustamente. Papa Clemente, Rey Felipe. Antes de un año, os convoco ante el tribunal de Dios. El silencio fue absoluto. Algunos temblaron al oír aquellas palabras. Molay no pedía clemencia. Pronunciaba una maldición. El fuego subió, devorando las maderas, las cuerdas, las túnicas. Los templarios murieron envueltos en las llamas, pero lo hicieron con dignidad, sin gritar, sin retroceder. La multitud quedó impactada. No parecía la muerte de herejes, sino la de hombres que llevaban consigo un secreto imposible de arrancar. Y entonces, lo increíble sucedió. La maldición de Molay pareció cumplirse. Apenas un mes después, el Papa Clemente V murió en circunstancias repentinas, consumido por una enfermedad dolorosa.
Y pocos meses más tarde, Felipe IV de Francia cayó muerto tras un misterioso accidente de caza. Ambos, el Papa y el Rey, fueron llamados al Tribunal de Dios en menos de un año, tal como había anunciado el último Gran Maestre. El pueblo no lo olvidó. Para muchos, fue la prueba definitiva de que los templarios no eran simples hombres, que habían guardado un poder, una verdad o una protección divina que los acompañaba incluso en la muerte. La maldición de Molay quedó grabada como un símbolo eterno de justicia y venganza. La orden había sido destruida, pero su espíritu se convirtió en leyenda. Y como toda leyenda, no murió con las llamas. Al contrario, ardió aún más fuerte en la memoria colectiva. Porque el misterio permanecía intacto. ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué tesoros lograron ocultar antes de la redada del viernes 13? ¿Y quiénes continuaron su misión en las sombras, lejos del alcance de reyes y papas? El fuego apagó a los hombres, pero encendió el mito. Y un mito, una vez nacido, nunca puede ser destruido. Cuando las llamas se apagaron y los cuerpos de Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay se convirtieron en cenizas, muchos pensaron que la Orden del Temple había desaparecido para siempre. Pero los templarios eran más que hombres, eran guardianes de secretos, y los secretos no mueren con la carne. Tras la disolución oficial en 1312 y la ejecución del Gran Maestre en 1314, los templarios se convirtieron en fantasmas. Algunos buscaron refugio en otras órdenes religiosas, como los hospitalarios o los caballeros de Santiago. Otros se dispersaron por toda Europa, llevando consigo documentos, mapas y reliquias que habían logrado salvar. Su misión, aunque quebrada, continuaba en la sombra. Los cofres desaparecidos, las arcas llenas de oro, los manuscritos codificados, todo se volvió leyenda. Algunos sostienen que los templarios trasladaron sus tesoros a Escocia, donde la familia real los acogió discretamente. Otros creen que los escondieron en Portugal, integrándolos a la creación de rutas marítimas secretas que más tarde facilitarían las exploraciones del Nuevo Mundo. Pero los secretos no eran solo materiales. Los templarios habían aprendido a leer símbolos, descifrar códigos y usar la arquitectura de sus fortalezas como un lenguaje secreto. Este conocimiento, protegido por generaciones, alimentó rumores sobre sociedades ocultas, logias y fraternidades que afirmaban continuar la obra del Temple en el anonimato. Con el tiempo, su historia se mezcló con la leyenda. Se decía que la orden había guardado reliquias sagradas imposibles de encontrar, textos que contenían sabiduría prohibida y hasta conocimientos que desafiaban la comprensión de su época. Algunos de esos secretos habrían influido en la alquimia medieval, en la masonería y en la exploración de nuevas rutas comerciales y científicas. La fascinación por los templarios no desapareció con su muerte. Por el contrario, la persecución, la traición del rey y la supuesta maldición de Jacques de Molay crearon un halo de misterio que crece con cada generación. Se convirtió en símbolo de lo desconocido, de lo oculto, de aquello que no puede ser controlado por el poder terrenal. Hoy, siglos después, los templarios siguen despertando curiosidad. Sus castillos, sus símbolos y sus rituales inspiran libros, películas y teorías de conspiración. Cada vez que se menciona la Cruz Roja sobre túnica blanca, resuena el eco de un juramento hecho en Jerusalén hace más de 900 años. Proteger lo sagrado, mantener un secreto y desafiar la injusticia, incluso a costa de la vida. Lo que comenzó como un pequeño grupo de caballeros pobres se transformó en un mito que trasciende el tiempo. La orden cayó, pero su herencia secreta, oro, conocimiento, disciplina y misterio, sigue viva. Algunos creen que todavía existen descendientes o grupos que preservan el legado templario, custodiando tesoros y secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Y así, la última lección de los templarios permanece. El verdadero poder no siempre reside en la fuerza o en la riqueza, sino en aquello que se guarda en la sombra, protegido por la fe, la disciplina y el misterio. Porque mientras exista alguien dispuesto a creer en lo oculto, los templarios jamás morirán del todo.